Muy buenas noches. Yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Hoy, lunes 15 de enero 2024, comenzamos una nueva serie. Esta va a ser la serie número 11. Hoy es parte 1. Terminamos la semana pasada la serie sobre los dones del Espíritu y anteriormente a eso lo que es el fruto del Espíritu o la vida en el Espíritu. Entonces, hoy vamos a comenzar esta serie que estamos titulando Las realidades del reino. En la economía del reino. Y no olviden, cuando me oyen decir la economía del reino, yo no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de todo lo que conlleva el reino de Dios. El reino de Dios tiene muchas facetas, muchos tenáculos, muchas partes, muchas realidades dentro de su reino. Pero en el reino de Dios, mi familia, las realidades del reino han existido desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme bien, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios en su reino, en su eterno propósito y en su perfecta voluntad, Él tenía todas las realidades de su reino, de su gobierno, de su propósito. Todo existía antes de la fundación del mundo. Digo esto porque mucho de lo que en el cristianismo religioso tradicional se ha enseñado, mucho tiene que ver con cosas que el hombre no sé cuál es la palabra para usar, pero casi que quiero decir ha inventado, o el hombre su opinión o su interpretación o cómo él percibe algo que él lee en la palabra, y de eso han comenzado muchos de los sistemas religiosos. Muchas de las denominaciones, el fundador o la fundadora de esa denominación fue porque él o ella recibieron que dizque palabras o visiones o vieron. Cada una tiene diferentes. Y entonces, de eso, estas personas traen muchas cosas que se han vuelto doctrinas, que son teologías hoy en día. En algunos casos hasta se atreven a llamarles la sana doctrina, pero no tiene nada que ver con el eterno propósito de Dios. Y más, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con las escrituras. Muchas de esas doctrinas, de esas teologías que hoy son muy comunes y que se enseñan y que miles de personas las creen, no tienen fundamento bíblico. O cogen un versículo por aquí, lo exprimen un poco, lo sacan de contexto y con eso justifican la creencia o la doctrina o la teología. Pero no es parte de las realidades eternas del reino de Dios. Entonces, esta noche comenzamos esta nueva serie. En esta serie vamos a examinar y vamos a mirar en las escrituras las eternas realidades de la economía del reino de Dios. Y vuelvo a decir, me van a oír repetirlo muchas veces. Cuando yo hablo de economía del reino, no estoy hablando de finanzas. Casi siempre cuando alguien oye la palabra economía, enseguida piensa que es dinero. No, yo estoy hablando de todo lo que es el reino. Esa es la economía del reino. Todo lo que es. En la economía del reino está quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. En la economía del reino está todo lo que es el eterno propósito de Dios. Algunas de las cosas que ya hemos estudiado, la vida en el Espíritu, los dones del Espíritu, todo eso es parte de la economía del reino. Ahora, hay algo muy fundamental que tenemos que tener entendimiento antes de comenzar esta serie, las realidades del reino. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita en dos partes. La Biblia las llama el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla desde el principio de lo que sucedió en la creación. Es más, el primer versículo de la Biblia dice: y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Luego de que nos habla de la creación, nos habla de la creación de Adán y de la mujer que Dios le dio, su esposa. Y también nos habla de la desobediencia de Adán y cómo Adán se cayó del propósito por el cual fue creado. Y entonces después de eso empieza la Biblia a través del libro de Génesis y de Éxodo, y esos primeros 5 libros nos habla allí mucho acerca de lo que es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que es la nación de Israel, su esclavitud en Egipto, cómo Dios los sacó en el Éxodo usando a Moisés, que fue a hablar con Faraón, las 10 plagas, todo lo que sucedió y cómo salieron. Entonces lo que comienza a suceder en el desierto, el cruce del Mar Rojo en una forma milagrosa, como los enemigos, Egipto y Faraón y todos sus capataces murieron ahí en el Mar Rojo ahogados cuando se cerró el Mar Rojo después que el pueblo de Dios había cruzado el Mar Rojo. Y entonces nos habla del peregrinaje de cuando estuvieron como peregrinos en el desierto por 40 años y la relación de Dios con ese pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que era el pueblo escogido de Dios, y entonces su relación con ellos, como él les dio por medio de Moisés las 2 tablas de ley, los 10 mandamientos, también por medio de Moisés, como Dios le dio los otros 680 y más mandamientos y estatutos, todos dados al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Nos habla también la Biblia en el Antiguo Testamento cuando entraron a la tierra prometida, cuando Josué los guió y cruzaron el río Jordán, y como la caída de Jericó. Y entonces por fin el pueblo un día empieza a pedir un rey, que quieren un rey igual que todo el mundo, a las otras naciones vecinas. Y entonces ahí nos habla en Primera de Samuel cómo Saúl fue escogido, fue lo que el pueblo pidió. Luego entonces nos habla de David y cómo Dios escoge a David, un hombre según su corazón. Y así el Antiguo Testamento empieza a darnos un relato de la relación de Dios con su pueblo y todo lo que empieza a suceder con el pueblo, en los cautiverios, las guerras, etcétera. Muchas cosas que suceden. Nos habla de personajes dentro del pueblo de Israel. Sansón, Gedeón, Esther, Ruth, etcétera. De todo esto nos habla el Antiguo Testamento. También tenemos lo que se llama el libro de los Salmos. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, no todos. David no fue el único que escribió el libro de los Salmos. Hay muchos salmos que fueron escritos por otros salmistas. Ellos eran salmistas al igual que David y escribieron, y hay varios de esos salmos en el libro de los Salmos escritos por otros que no fue David. Muchos creen que David fue el único que escribió todos los salmos, pero no es así. Y tenemos entonces el libro de Salomón, el libro de Cantares, el libro de Lamentaciones, y luego entonces empieza lo que se llama los libros de los profetas. En la tradición religiosa se habla de los profetas mayores y los profetas menores. Yo no sé por qué los distinguen así, porque la Biblia no los distingue así. Yo me imagino que la razón por qué le han dado ese nombre, que profetas mayores y menores, es porque unos profetas escribieron libros más largos y otros libros más cortos. Me imagino. Pero el hecho es que los profetas eran profetas. Y que así como Dios usó a Isaías, también usó a Zacarías. Y así como Dios usó a Jeremías, también usó a Oseas. O sea que como profetas eran todos profetas. Y Dios a través de los profetas, él anunció muchas cosas.
una de las cosas que anunció fue el nacimiento de Jesús por medio del profeta Isaías. Ahí está en Isaías capítulo 9. Está el anuncio del nacimiento de Jesús. También tenemos por medio del profeta Daniel, cuando Dios a través de él lo usa para interpretar el sueño de Nabucodonosor, y por medio de esa interpretación Dios empieza a revelar no solo a Nabucodonosor, pero por medio de este profeta Daniel empieza a revelar lo que va a suceder en el futuro. Y allí en el libro de Daniel, Dios empieza a profetizar de lo que va a suceder en la tierra con el reino de Dios. Y por qué es que Jesús va a nacer para traer ese reino a la tierra. Y entonces tenemos el profeta Nehemías, que se llama el profeta de restauración, porque fue el que dirigió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, los profetas están todos siendo usados por Dios para anunciar algo que viene, o para también profetizarle a la nación de Israel de las realidades que estaban viviendo y las razones por qué. Y hay mucha exhortación a través de los profetas en el libro de los profetas. Por ejemplo, hay exhortación a lo que en Jeremías y Ezequiel, a los pastores, a los buenos y a los malos. Hay exhortación al pueblo de Israel en contra de la idolatría y de estar adorando otros dioses. Mucha exhortación. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento es muy importante que entendamos que Dios usa símbolos, usa tipología, usa sombras para empezar a instruir, para empezar a traer una iluminación a su eterno propósito. No olviden, Dios tiene un eterno propósito desde antes de la fundación del mundo. El eterno propósito de Dios no comenzó en el desierto. El eterno propósito de Dios no comenzó cuando nació Jesús. El eterno propósito de Dios no comenzó en la cruz del Calvario. El eterno propósito de Dios no comenzó en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles salieron a predicar por diferentes ciudades. No, el eterno propósito de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo y nunca ha cambiado. Ha sido el mismo ayer, hoy, para siempre. En ese eterno propósito de Dios está la economía del reino, y dentro de esa economía del reino están las realidades del reino. Las realidades del reino. Y Dios en el Antiguo Testamento empieza a usar sombras, símbolos, tipologías, incluso los números, empieza a usarlo para empezar a enseñar, a destapar el misterio de su eterno propósito. Entonces, una de los propósitos del Antiguo Testamento no es solo darnos un relato de la relación de Dios con Israel y todo lo que pasó con ellos, y los cautiverios y las guerras y los malos reyes y los buenos reyes y todo eso. No. El propósito principal de Dios con el Antiguo Testamento y todo lo que encontramos en la ley y los profetas, es que Dios está empezando a revelar, a destapar el misterio de su eterno propósito de establecer su reino aquí en la tierra. Luego entonces vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros. Se llaman los Evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 hombres fueron discípulos de Jesús. Ellos vieron y oyeron, ellos fueron testigos vivos de lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y todas las instrucciones y todo lo que sucedió en la vida de Jesús, especialmente después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Ustedes verán que los 4 evangelios no hablan mucho, no nos dicen casi nada de los primeros 30 años de la vida de Jesús.
los 4 evangelios mayormente nos hablan de los 3 años y 4 meses de que él ministró los milagros, sus palabras, sus parábolas, sus mensajes, su relación con diferentes personas, todo eso que sucedió y claro, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Eso es lo que mayormente los 4 evangelios cubren. También, escuchen bien, los 4 evangelios son escritos durante el periodo del antiguo pacto. Jesús nació bajo el antiguo pacto. Jesús nació bajo la ley, bajo las 2 tablas de ley y los 680 y pico de mandamientos que Dios le dio a Israel. Jesús nació. Su papá José y su mamá María eran judíos, eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos vivían bajo la ley y guardaban lo mejor que podían la ley. Por eso ellos, por ejemplo, iban de sábado en sábado, como la ley requería, iban de sábado en sábado a la sinagoga. Y Jesús también. Mientras él estaba bajo la ley. Escuchen, es importante entender que los 4 evangelios son escritos en el periodo que todavía Jesús y el pueblo de Dios está bajo la ley. Porque el nuevo pacto comienza cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. No olviden, la Biblia nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Moisés era el mediador de la ley, de las tablas de ley y de todas las leyes que Dios le dio a Israel. Entonces, el Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios que hablan mayormente de la vida de Jesús bajo la ley. Y mucho de lo que Jesús enseñó, lo enseñó en el contexto de que él estaba viviendo bajo la ley. Los fariseos eran fuertes con la ley, cada rato venían a confrontar a Jesús con la ley y todo porque estaban todavía bajo los 10 mandamientos y la ley. Y esos 4 evangelios están escritos en ese periodo. Digo esto porque muchas personas y muchos maestros y pastores y evangelistas y apóstoles y profetas a veces cuando predican y enseñan ponen mucho énfasis en lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y Lucas, pero se olvidan de que muchas de esas palabras están dentro del contexto del antiguo pacto. Bajo la ley, no están en el contexto del nuevo pacto. Por ejemplo, los apóstoles en el libro de los Hechos y en las epístolas que ellos escribieron, ellos entonces están hablando ahora en el nuevo pacto. Y ustedes notarán que el vocabulario es muy diferente a lo que hay en el antiguo pacto. Entonces es importante que tú y yo, para poder entender las realidades del reino, y como yo te estoy diciendo que estamos comenzando una nueva serie y mañana en la noche empezamos en la primera parte de la nueva serie, yo hoy te estoy dando la base, el fundamento. Y es importante entender que la Biblia fue escrita en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y Nuevo pacto. Eso es muy importante de entender. Mucho de lo que está en el antiguo pacto son sombras, son tipologías y son símbolos que nos llevan. Es un tutor que nos lleva. Esas son las formas de Dios enseñarnos a llevarnos a poder entender el eterno propósito, a entender Jesús como Salvador y Redentor, a entender a Cristo como Rey y como Señor de señores, y más que todo, entender que el eterno propósito de Dios no es religión, pero es establecer su reino y las realidades de su reino aquí en la tierra. Porque hoy en día, tristemente, el mundo está lleno de religión, muy poco reino,
muy poquito. Y la razón es porque el pueblo de Dios, los redimidos, los que han nacido de nuevo, el espíritu religioso ha usado la religión para no enseñar las realidades del reino, pero enseñar las doctrinas y las teologías religiosas que no distinguen entre el antiguo y nuevo y tienen una mezcla y como les he dicho ya muchas veces anteriores, el cristianismo está lleno de legalismo. Todas las religiones, todas las denominaciones, todos los sistemas eclesiásticos tienen legalismo. Entonces, no ha habido un entendimiento de que en el eterno propósito de Dios y en el nuevo pacto no hay legalismo. En el nuevo pacto está el propósito de establecer el reino y el gobierno y la eterna ley de Dios, que es la ley del amor. El propósito de Dios es que tú entiendas que tú estás completo en Cristo, completo ya. No hay nada que tú puedes añadirle, nada. Porque ya estás completo y completa en Cristo. Lo único que tienes que hacer ahora es sujetarte al señorío y al Rey Cristo para que Él pueda por su espíritu usarte y también renovar y transformar tu mente de todo lo que tu mente ha acumulado cuando estabas separado de Dios antes de nacer de nuevo, o renovar tu mente en entendimiento de un ministro competente del nuevo pacto, porque la religión no te ha enseñado las realidades eternas del reino de Dios. Así que mañana en la noche a las 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, vamos a continuar esta nueva serie que comenzamos esta noche titulada Las realidades del reino. Y déjame decirte que son muchas las realidades del reino. Y vamos a tener que tomar una por una. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura. Y vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos enseñe, nos instruye y nos dé entendimiento. Y te garantizo que a medida que tú empiezas a tener entendimiento de la economía del reino, de las realidades eternas del reino de Dios, entonces no vas a ser llevado y llevada por cualquier viento de doctrina de los hombres y de la religión, pero serás un cedro sólido, bien plantado en el reino. Hasta mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.